Isaías capítulo 43, realmente tendríamos que haber leído hasta el versículo 21, pero nos hemos quedado ahí. Ya sabéis que no me gusta mucho leer antes de comenzar el mensaje, entre otras cosas porque mi voz se cansaría bastante, así que eso un poquito que me ahorro, pero os pido que en casa podáis leer, no quizá todo el capítulo, pero sí al menos hasta el versículo 21. ¿Por qué Dios nos da su palabra? Es algo que nos podríamos preguntar nosotros ahora mismo. ¿Por qué Dios nos ha dado su palabra? Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra está para que podamos comprender la verdad y, comprendiendo la verdad, poder ser salvos. Con esto ya podríamos realmente haber trazado un resumen, ¿no? Una explicación de por qué nos ha llegado la Biblia, ¿verdad? En Juan capítulo 20 vemos esos discípulos que encuentran el sepulcro vacío. Encuentran el sepulcro vacío. ¿Qué necesitaban conocer ellos? La verdad de Cristo. La verdad que les hace ser salvos. Ellos tenían la necesidad, ellos necesitaban experimentar la obra de Cristo. Y para poder experimentar 100% la obra de Cristo tenían que comprender que Jesús era el Cristo. Y que tuvo que morir y resucitar al tercer día por ellos. Amén. La Biblia está para creer. La Biblia está para que creamos, ¿verdad? La propia palabra lo está diciendo, ¿verdad? Por eso tenemos que leer y comprender la Biblia bajo ese aspecto. La Biblia no está para que vivamos de una forma u otra. No es un libro de ley, de ética y de moral. La Biblia está hecha para creer. Y por supuesto que hay mucho contenido en la Biblia, pero está hecha para que podamos creer y ser salvos en el nombre de Jesucristo. Dios quiere que le conozcan. La finalidad de Dios es que le podamos conocer a Él, ¿verdad? Eso es lo que Dios tiene en el corazón. Que podamos comunicarnos con Él y que podamos ayudar a otros a que le puedan conocer. Estamos resumiendo mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso, aquellos evangelistas que transmiten su verdad son las personas más importantes para Dios. No se trata de tomar la palabra y compartir a los demás para decirles lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. No se trata de tomar la palabra y decir a la gente lo mal que está haciendo. Se trata de compartir la verdad. Y compartir la verdad para que ellos puedan creer. Amén. Esto es el evangelismo, esto es la evangelización. Esto es lo que está en el corazón de Dios. Por eso nosotros podemos decir que en el lugar donde estamos, nuestra región, nuestro trabajo, donde estamos estudiando, puede haber personas mucho más importantes, más capaces que nosotros, pero nunca, nunca, nunca más relevantes para Dios. Somos siempre las personas más importantes en el lugar que estamos. Amén. Porque somos quienes tenemos la verdad. Somos quienes podemos compartir la verdad. Quienes podemos ayudar a que otros sean salvos. Por eso no tenemos que mirar con ojos correctos a las personas. Y tenemos que comprender el valor de esto. Todos necesitan a Cristo. Todo el mundo que yo tengo a mi lado necesita a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque necesitan ser salvos. Podemos incluso decir que la gente necesita ser rescatada. Y los únicos que tenemos la capacidad para rescatar somos nosotros. Si podemos comprender esto, podemos comprender realmente este principio espiritual, este principio bíblico, vamos a ser personas importantes. Vamos a ser personas relevantes. Dios nos ha dado un pacto. Nos ha dado una identidad. Dios nos va a usar. Nuestra iglesia tiene que estar dentro del deseo de Dios. Mi iglesia tiene que hacer esta labor. Tiene que compartir la palabra, compartir la verdad y salvar a otros. Amén. La iglesia tiene que levantar a gente que sea capaz de salvar a otros. Y Dios no va a tener ninguna otra opción que bendecirnos. ¿Lo creéis?
Dios no va a tener ninguna otra opción que bendecirte, hermano, si tú pones esto en tu corazón. Si tú vives por el deseo de Dios, no hay nada que pueda ocurrir que te quite toda bendición que Dios tiene para ti. Es imposible. Es absolutamente imposible. Si tú haces el deseo de Dios, ¿qué no va a hacer Dios por ti? ¿Qué no te va a dar Dios para que puedas continuar haciéndolo? ¿Qué gracia te va a quitar? ¿Qué llenura del Espíritu Santo te va a evitar? Todo lo vas a tener en tu mano. Si tienes el corazón, o tienes en tu corazón el deseo de Dios. Vamos al desarrollo del mensaje. El primer punto es que la salvación es el deseo de Dios. Efectivamente, vamos a ver un poquito esto en profundidad. Vemos como en Isaías, sobre todo la parte que hemos leído desde el 1 al 8, nos está hablando de lo que hay en el corazón de Dios. Nos habla de lo que hay en el corazón de Dios. El versículo número 8 es muy significativo, donde nos dice, lo voy a repetir, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Nadie nos quiere escuchar, como si fueran ciegos y sordos. Pablo compartió esta palabra y pudo obtener respuestas. Se dio cuenta de que efectivamente nadie nos quiere escuchar. Parece que son sordos, parece que son ciegos, parece que la gente no comprende, aun teniendo esos problemas en su vida, aun dándose cuenta de que no obtienen respuestas, no lo ven. Y cuando tú le estás dando la respuesta, le estás dando el camino correcto, no quieren escuchar, como si estuviesen sordos, ¿verdad? Y personas que están teniendo problemas, que tú sabes cuál es el problema, le estás dando la solución perfecta, además le estás contando la respuesta que tú has tenido en tu vida, y a lo mejor aún siquiera en esa circunstancia son capaces de escuchar, ¿verdad? Porque la gente vive en el mundo ciega y sorda. Pablo compartió esta palabra a mucha gente, pero no siempre le escuchaban. Sembró muchas semillas y no fueron tantas las que recogió, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Que podamos comprender el principio espiritual y que lo podamos compartir. Génesis 3, del 1 al 5, podíamos ver que Dios abre un puente para que podamos volver a Dios, ¿verdad? A través del problema de Génesis 3 se crea una separación entre Dios y el hombre, se crea un abismo entre ambos, ¿verdad? Y lo único que puede volver a juntarnos con Dios es aquel que aplastará la cabeza de la simiente. Es lo que dice en Génesis 3, ¿verdad? Ya comprendemos que es Cristo, no solamente lo comprendemos, sino que lo disfrutamos. Pero tenemos que comprender esto. La gente aún está en el problema de Génesis 3. Están separados de Dios, están con todas las maldiciones del infierno, están totalmente atrapadas y subyugadas por Satanás. Este es el principio en el que nosotros estábamos y en el que está mucha gente. Génesis capítulo 6. Noé viene a ser una persona representativa en el Antiguo Testamento, alguien que Dios vio que era justo, le dio un pacto y le dio una bendición. Tú puedes salvar a todos, ¿verdad? Pero al igual que Adán y Eva no escucharon bien la promesa de Dios, no creyeron o no quisieron obedecer lo que Dios les había dado, o les había dicho, tampoco la gente pudo escuchar a Noé. No pudieron escuchar. Se habla, ¿no?, de la palabra de Dios, de que era una tierra de gigantes, ¿verdad? No escucharon a Noé, aunque Noé tenía el mensaje correcto para poder salvar a todos. Génesis 11. Se esforzaron mucho en poder llegar a ser como Dios. Se esforzaron mucho. Todo se derrumbó. ¿Por qué vamos a escuchar a Dios? Vamos a hacer algo que nos lleve a ser más grande que Él. Esta es la circunstancia en la que está el ser humano. Separados de Dios, viviendo para ellos, por ellos, intentando ser su propio Dios. La gente vive así. El problema de Génesis 3, 6 y 11. En el Nuevo Testamento es parecido. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Por qué tiene que llegar Cristo? Juan 20, 31 o Juan 19, 30 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
lo explica de una forma tan sencilla y tan directa que es imposible añadir nada. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Para esto vino Cristo, para poder consumarlo todo en Él. Todo problema de Génesis 3, 6 y 11, toda maldición que hay en la tierra, todo problema que tenemos, es consumado en la cruz por Cristo. ¿Y que nosotros qué tenemos que hacer? Darle gracias. Gracias, Cristo, porque tú lo has consumado todo en la cruz. Tú eres el dueño y el Señor de mi vida. El problema que tengo ahora, lo has consumado tú en la cruz. Mis dificultades personales están consumadas en la cruz. La circunstancia por la que paso yo ya tiene una solución, porque todo está consumado en la cruz. Dios nos hizo comprender el significado de solo. ¿Verdad? Solo. Lo usamos mucho en la iglesia. Solo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más. ¿Verdad? Nadie más puede hacer la labor de Cristo. No hay nada en el mundo que pueda darnos la bendición que Cristo nos da. No hay nadie ni nada que pueda volver a llevarnos al Padre, que pueda restaurar nuestra relación con Dios, que pueda llevarnos a donde nosotros realmente pertenecemos. Por eso hablamos de solo Cristo. Porque fuera de Cristo no hay nada. Porque fuera de Cristo no podemos hacer nada, ¿verdad? No hay nada fuera, por eso tenemos que decir solo Cristo. El humanismo no vale, porque algún día se te acabarán las fuerzas. Por eso decimos solo Cristo. La ley es imposible de poder llevarla a cabo, no podemos ser perfectos, no podemos merecernos nada. Por eso decimos solo Cristo. Amén. Si recibimos a Cristo, tenemos el derecho de ser hijo de Dios. Y tenemos todas las bendiciones que ya Dios nos está dando. Lo tenemos todo, porque somos hijos de Dios. ¿Qué no vas a tener tú? Pregunto yo, ¿qué no tienes si eres un hijo de Dios? ¿No tienes un gran coche, una gran casa, un gran sueldo? De lo que necesitas que no tienes. Básate en la gracia, en Jesucristo. Punto número 2. Tenemos que disfrutar de la bendición de las personas que cumplen su deseo, es decir, el deseo de Dios. En el versículo 10 del capítulo 43 de Isaías dicen: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Me gusta mucho la palabra que usa. Vosotros sois mis testigos. Mis testigos. ¿Qué tenemos que ser? Sus testigos. Así nos ha llamado Dios. Conocemos la obra de Dios. Conocemos el Evangelio. Conocemos las buenas nuevas de Cristo, ¿verdad? A lo mejor no de una forma muy profunda. A lo mejor nos cueste un poco explicarlo porque seamos parco en palabras. No importa, lo conocemos, lo hemos experimentado, lo tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Somos testigos de la obra de Dios y de la obra de Cristo, ¿verdad? Conocemos el camino de la salvación. Tenemos la respuesta de la fe. Comprendemos cuáles son los 12 problemas del ser humano, entre ellos Génesis 3, 6 y 11, ¿verdad? Conocemos los 6 estados del no creyente, los problemas a través de la adivinación, la brujería y los demonios en Hechos 13, 16 y 19, ¿verdad? Conocemos esos 12 problemas, conocemos la incredulidad, pero conocemos el poder de Dios por encima de todo eso. ¿Qué más necesitas? Somos personas escogidas, ministradores del reino de Dios y de Cristo. Somos sus testigos. Sus testigos. Gálatas 2:20 dicen: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Por mí. Somos escogidos.
Dios nos ha dado este evangelio a nosotros. Dios nos ha dado su palabra, como hemos dicho al principio, que es su verdad, a nosotros, a mí, a ti, a todos los que estáis ahora mismo viendo a través de internet. Dios os ha dado su palabra, os ha dado la verdad, os ha dado la salvación. Y no solamente eso, sino que además os ha llamado como sus testigos para poder hablarle al mundo de su verdad. Y no solamente es que os ha enviado, sino que os comisiona, es decir, que Él va a correr con todas vuestras necesidades, que Él va a suplir vuestras faltas, que Él va a dar donde vosotros no podéis dar, irá donde vosotros no podéis, y podrá hablar cuando vosotros no encontréis palabras. Es lo que Dios os está prometiendo. Lo único que os está pidiendo Dios en este momento es que podáis dar ese paso hacia adelante y podáis ir hasta el último de la tierra. Solamente da ese paso, solamente créelo, guarda este pacto, guarda esta palabra en tu corazón. No te está pidiendo nada más Dios en este momento. Dice, levántate como un evangelista. O podemos incluso decirlo de otra forma, déjate levantar. Yo te quiero levantar como un evangelista, ponlo en tu corazón, levántate y resplandece. Los 7 remanentes pudieron testificar del pacto y cumplieron el deseo de Dios y transmitieron su palabra. Los 7 remanentes lo pudieron hacer en cada una de las 7 épocas en las que ellos estuvieron. Hebreos 11 está hablando de los antepasados, de los héroes de la fe, ¿verdad? Gente que pudo a través de la fe hacer grandes cosas. Necesitamos la fe para hacer la evangelización. Necesitamos la fe de que Dios nos ha llamado para cambiar el mundo. Necesito la fe de Abraham, necesito la fe de Moisés, necesito la fe de José, la fe de Samuel. Necesito la fe que Dios me ha dado para poder cumplir con el deseo de Dios. Los desastres no se van a parar, no solamente en nuestra vida, sino en el mundo, si no tenemos fe. Las respuestas en el campo no vamos a poder encontrarlas si no tenemos fe. Tenemos que tener fe, o la fe verdadera. Romanos capítulo 16, tenemos que ser como aquellos escogidos en Roma, aquellos que daban su vida por compartir el Evangelio. No sé cuál fue el final o las circunstancias de todos y cada uno de ellos, pero tenemos que llegar a ser capaces de ser dignos de que nuestro nombre esté en el capítulo 16 de Romanos. Colaboradores, hospedadores, personas que estaban dando su vida, dando su economía, dando su casa, dando su trabajo, dándolo todo por el Evangelio. Amén. Punto número 3. Tenemos que ser la iglesia que Dios desea. La iglesia que Dios desea es la iglesia que hace la evangelización del mundo. Y como he dicho antes, aquí ya podemos terminar. Ya está. Es así, es lo que está en el corazón de Dios. La iglesia que puede hacer la evangelización del mundo. Aquí nosotros tenemos una respuesta que es grande. Somos una iglesia pequeñita, una iglesia sencilla, una iglesia que no tiene muchas capacidades económicas, humanas, etc. Y podríamos decir, la evangelización del mundo no puede pasar por nosotros. Es imposible. Y al decir esto, pues no estaríamos faltando a la coherencia objetiva, ¿verdad? Objetivamente es posible que nosotros no podamos hacer la evangelización. Pero ¿por qué entonces Dios abre las puertas en tantos lugares? ¿Por qué Dios abre las puertas en Canadá o en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela? ¿Por qué ahora mismo tenemos en nuestra congregación puertas para poder evangelizar en Rumanía? Pregunto, ¿tenemos puertas abiertas en Ecuador? ¿Tenemos puertas abiertas en Perú? ¿Tenemos puertas abiertas seguramente en más países que están ahora mismo representados por nuestra iglesia? Oramos por Angola, oramos por el Congo, oramos por todos los demás países. No quiero intentar nombrarlos a todos porque alguno me quedaría y sería injusto. ¿Por qué entonces Dios nos da una iglesia multicultural y Dios nos abre las puertas de las 237 naciones? ¿Por qué Dios lo hace? Porque pues lo podemos hacer.
Simple y llanamente, Dios nos abre las puertas de la evangelización porque podemos hacer la evangelización. ¿Cómo la Iglesia Aposento Alto puede hacer la evangelización? Sería otra pregunta, ¿no? Muy sencilla, o muy sencillo, a través del poder y del horario que Dios nos da. Ya está, muy sencillo. ¿Cómo la Iglesia Aposento Alto puede conquistar el campo de Canadá? A través del poder de Dios, a través del poder de los obreros, a través del poder de la oración, el poder de la economía, el poder que Dios nos va a dar a través de las fuerzas físicas. Dios nos va a dar la sabiduría para poder hacerlo. Dios nos da en definitiva los 5 poderes. ¿Para qué? Para hacer la evangelización. Dios no nos va a dar discípulos y va a abrir una iglesia regional en Montreal y las que Dios está preparando simplemente para que nos entretengamos. Nos da las respuestas para que podamos disfrutarlas. Nos abre las puertas para que podamos entrar y conquistar. Y nos da a los discípulos para poder hacer la evangelización en todos los lugares de la tierra. Esto lo tenemos que creer. Tenemos no solamente que verlo como algo futuro, difícil, tenemos que verlo como el presente de nuestra iglesia. No tenemos que verlo como algo imposible y pensable para nuestra generación. Tenemos que pensar como que es algo seguro ya, posible ya. La iglesia que Dios desea es la iglesia que mira hacia el futuro. Es decir, mira a los remanentes. Mira a los remanentes. ¿Por qué? Los remanentes van a ser quienes salven al mundo. A lo mejor nuestra generación no puede vivir y experimentar el centro de unidad y entrenamiento de remanentes. Nuestros remanentes lo verán. A lo mejor nuestra generación no puede disfrutar de levantar un colegio donde se esté, aparte de levantar a los remanentes como especialistas en la cultura, especialistas también espirituales. A lo mejor yo no lo veo, pero los remanentes que van después de mí lo verán. Por eso tenemos que inculcar lo correcto en los corazones de nuestros hijos. No incredulidad, no miedo, no incapacidad. Tenemos ya que hablarles y estar pudiendo transmitir correctamente el mensaje de vamos a levantar el centro para la unidad y el entrenamiento de remanentes. Y que mis hijos crezcan orando. Tenemos que levantar un colegio donde se levanten correctamente los remanentes, donde darles correctamente el Evangelio. Tenemos que levantar los remanentes con el pensamiento de vamos a llegar hasta el último de la tierra, voy a conquistar el mundo. Tenemos que levantar a los remanentes con la capacidad de ser remanentes globales, que puedan ir al mundo y puedan conquistar el mundo, que puedan levantar discípulos por todos los lugares, que tengan la capacidad, es decir, estar en esa cumbre espiritual que tomando su talento lo convierta en una especialidad y ser finalmente una cumbre en la cultura y en la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que está en el deseo de Dios. Tenemos que levantarles para que puedan salvar el mundo, que puedan bloquear los desastres, que puedan ellos, a su vez, transmitir este mensaje de generación en generación. La iglesia que Dios desea es la iglesia que se convierte en un modelo para la evangelización. Primero, tenemos que ver la iglesia primitiva. Ese es nuestro primer modelo, la iglesia primitiva. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Ser un modelo de la evangelización del mundo. Ellos tenían el evangelio y lo pudieron transmitir correctamente a las siguientes generaciones. Leed las epístolas o leed las cartas de Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo que Pablo le pone de su corazón al corazón de Timoteo? Tenemos que transmitir correctamente el evangelio, que es el movimiento del evangelismo. Transmitir correctamente el evangelio. Con el poder que hay de la oscuridad en el campo, tengo que levantar el centro de las misiones. Tengo que levantar un lugar desde el cual está realizando la misión internacional. Salvar a nuestros descendientes, remanentes, es decir, levantar un colegio, levantar un centro de remanentes, levantar las infraestructuras necesarias para que los remanentes puedan estar teniendo respuestas en su vida desde que son pequeños. No puedo evitar
hablar de un colegio, de un centro de remanentes, recordando las experiencias que nosotros hemos tenido ya en Corea. Ver cómo a los remanentes allí se les enseña todas las mañanas desde que llegan a tener culto. Lo primero que hacen es culto. Tiempo de educación física. Les enseñan también a respirar. Les enseñan a cuidar su cuerpo, a cuidar su físico, a estar fuertes para la evangelización. Les enseñan muchas cosas que son necesarias para ser cumbre espiritual. Matemáticas, lengua, todo eso también lo enseñan, por supuesto. Pero les levantan para ser evangelistas. La Iglesia ha creado un colegio muy chiquitito que está en el mismo edificio. Eso es lo que es como la educación infantil, ¿verdad? Y luego en primaria, lo que llaman primaria, la Iglesia tenía una clase para ellos, solo para ellos. Y si tú entras, te das cuenta, están enfocados en levantarles como cumbre en el mundo. Ellos tienen sus oraciones por la mañana, tienen sus tiempos para poder comprender lo que es ser cumbre, lo que es levantarse para ser evangelistas hasta el último de la tierra, y toda la Iglesia obra para ellos. Toda la Iglesia obra para ellos. Esto ya lo hablamos en su día, tuvimos un culto de Renuevo donde lo estuvimos explicando, no quiero volver a explicar, lo que quiero es dejaros el sabor un poco de lo que pudimos experimentar, aunque fue muy poquito. Y lo que nosotros vimos será que así sí que se pueden levantar remanentes para el último de la tierra. Por eso, estamos perdiendo tiempo. Cada día que no lo estamos haciendo es un día que se pierde, que muere. Tenemos que levantarnos con esta respuesta en nuestra vida. Tenemos que ser la iglesia que Dios quiere. ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere? La que hace el movimiento de la sanidad. ¿Vale? La sanidad espiritual, la sanidad emocional o del corazón o mental y del alma, y la sanidad física. Tenemos que levantar estos ministerios y tenemos que dar nuestra vida por ellos, porque es la iglesia que Dios desea. Para ir terminando, que de verdad mi deseo sea el deseo de Dios, sea su interés, que todos puedan ser salvos. No nos olvidemos de esto. El interés de Dios es que todo el mundo pueda ser salvo. Eso es lo que está en el interés de Dios. Los ojos de Dios estarán con dos tipos de personas. Lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Dios mira de una forma muy centrada a aquellos que necesitan el Evangelio, y Dios se fija mucho en aquellos que pueden dar el Evangelio a esas personas. Los que necesitan y los que pueden dar. No son mucha gente la que tiene ese corazón de dar el Evangelio realmente. Dios mira, Dios empuja, Dios apoya a los que de verdad pueden dar el Evangelio. Y se lo da todo. Tengo muchos testimonios que yo he podido ver a personas que dan su vida por el Evangelio y obtienen siempre respuestas. Porque es imposible que Dios no bendiga a alguien que está dando el Evangelio por el mundo. Tenemos que levantar las obras de Dios. Tenemos que tener esa vida de evangelista. Que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Nuestra familia tiene que glorificar a Dios. Nuestro trabajo para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar a Dios. Versículo 18 y 19 dicen: no os acordéis de las cosas pasadas, traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrán a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 y 19. Tenemos que cumplir el deseo de Dios a través de nuestra vida. Y todo lo demás Dios nos lo va a dar. Ora con el pacto, solamente con el pacto, y verás cómo Dios responde a tus oraciones. Versículo 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Que podamos ser, de verdad, ese pueblo que solo publica sus alabanzas, comprendiendo que hemos sido creados para Él. Mi vida es para Él. Todo lo que yo tengo es para Él, para poder alabarle y adorarle
como si fuese una alabanza encarnada en mí, en mis acciones, en mi vida, que yo pueda glorificar y testificar a Dios y a Cristo. Amén. Señor, te queremos dar gracias por ese tiempo. Gracias porque no hay nada, Señor, que de verdad necesitemos en nuestra vida para poder hacer la evangelización. Tú nos lo vas a dar todo y ya tú nos lo estás dando. Llénanos del Espíritu Santo, Señor. Danos esos ojos espirituales, Señor, para ver correctamente el campo, para ver tu plan y tu obra. Danos, Señor, el corazón correcto, que podamos poner todo nuestro corazón ahí y poder poder levantar la continuidad. Levántanos como esos evangelistas que dan su vida por el campo, que dan su vida para que esta verdad que tú nos has entregado, esta verdad que disfrutamos, que valoramos tanto, pueda llegar a todos los rincones del mundo, que pueda llegar a todas las personas y rescatarlas de la oscuridad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.